Bien, señores, continuamos con el punto. Lorena Heras me tiene todo el tiempo desde Ay, sí, me va a dejar este bloque, dale, ¿verdad? dale. Vamos, Juan de Dios, dime, ¿qué va a pasar por fin entre Rusia y Ucrania? Vamos a ver, vamos a tener paz, se va a detener el fuego. Cientos de personas han muerto en Ucrania, niños, o sea, son imágenes devastadoras lo que estamos viendo. Más de 5.000 muertos, cerca de 15.000 heridos, desplazados más de 1 millón, y según lo que dice el ACNUR, posiblemente eso llega a 5 o 6 millones de desplazados, es decir, ya de refugiados. Sí, sobre todo el país que va a recibir más refugiados en la frontera va a ser Polonia. Polonia la ha recibido. Correcto. Y eso va a afectar realmente a Europa, ya está afectando severamente con esa crisis, una crisis que está generando repercusiones a nivel mundial, no solamente en Europa, América Latina, todo el mundo. No hay regiones donde no va a haber disparo de los precios de las canastas familiares, ni tampoco de la energía y de los productos de exportación. Por ejemplo, una de las interrogantes que todos nos hemos hecho, o sea, ¿qué tuvo que haber pasado para que esto no llegara a donde está? Porque si tú te das cuenta, aquí hay como un pulso, yo puedo esto, yo puedo esto, yo puedo esto, yo puedo esto. Putin quería Ucrania, pero también no quería que estuviera Ucrania en la OTAN, pero la OTAN también, como tenía la OTAN atrás, no, yo voy a ser parte de la OTAN. Mucha gente dice, la OTAN no tiene razón de existir hoy. ¿Por qué está la OTAN? Porque en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, con la doctrina de Truman, surge la OTAN como una organización que es la organización del Tratado de Atlántico Norte para enfrentar la Unión Soviética con el Joseph Stalin, que tenía la política de expansión de la idea comunista, socialista, y luego la caída del muro de Berlín en 1989 y en 1991, luego después la política del Glasnost y también de la perestroika de Mikhail Gorbachev, cae la Unión Soviética. Dicen la gente que la OTAN no debió existir, porque ¿cuál era el organismo en contra de la OTAN? Era el Pacto de Varsovia, que salió en 1955, que en el 56 tuvo que enfrentarlo en otoño, allá en Hungría, un grupo de jóvenes que estaban en contra, que querían que Hungría saliera del Pacto de Varsovia. También luego en 1968, en el gobierno de Dusek, allá en Checoslovaquia, hubo una manifestación mejor conocida como la Primavera de Praga. Pero eso, y bien es cierto, la OTAN debe existir. Mucha gente no sabe porque existe lo que se llama el complejo militar industrial. Cuando hablamos de eso, hablamos de la industria de la guerra. Las armas tienen que venderse, tienen que dinamizar la economía. Es muy fuerte. Y la OTAN tiene condiciones, tiene una condición con todos los países, de que todos los países tienen que gastar alrededor del 2% del PIB del país. Cuando estamos hablando, por ejemplo, Turquía. Turquía tiene cerca de 1.4 billones de dólares el PIB. Tiene que gastar 2% de eso en armas. Eso es lo que exige la OTAN. Pero todos los países de los 30. Pero cuando cayó la Unión Soviética, países que eran del Pacto de Varsovia pasaron a la OTAN porque se independizaron, como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia. También en el 2004 otros países lo hicieron, como Hungría, también lo hicieron Rumanía. Pero ¿qué pasa? En el 2008, como se estaba negociando para que Ucrania entrara dentro de la OTAN, en el gobierno de Víctor Yushchenko, y estos papeles estaban ahí, pero para entrar dentro de la OTAN como un organismo de seguridad y de cooperación armamentística, debe cumplirse cierto acuerdo. Es decir, debe tener condiciones, una economía estable y todo esto. Pero 2 años después ganó un presidente prorruso, porque Ucrania se ha manifestado anti-Putin y pro-occidente, porque querían entrar tanto en la OTAN y también en la Unión Europea. Luego en el 2013, que Víctor Yanukovych firmó un acuerdo de cooperación económica, comercial y militar. Pero ¿qué implicaba el acuerdo económico y qué implicaba el acuerdo político? El acuerdo político implicaba que primero Ucrania iba a entrar dentro de la Unión Europea y luego entraría a la OTAN, porque hay muchos países que son de la Unión Europea que no son de la OTAN, y hay muchos que son de la OTAN que no son de la Unión Europea. Por ejemplo, Turquía está en la OTAN, pero no está en la Unión Europea, pero tiene un proceso abierto desde el 1999. ¿Qué pasa? Como Putin no estaba de acuerdo con esto que estaba haciendo Víctor Yanukovych, ahí vino la protesta Euromaidan, porque el 30% de la población ucraniana es prorrusa y el 70% es pro-occidente. Y los pro-occidentes hacían protesta para que Ucrania entrara dentro de la Unión Europea.
ahí cayó el gobierno de Víctor Yanukovych, huyó a Europa, huyó a Rusia, de ahí surge un gobierno del señor Petro Poroshenko, luego vinieron los acuerdos de Minsk. ¿Y qué planteaban los acuerdos de Minsk? El cese al fuego de las regiones del Donbass. Yo quería terminar de hablar de la región del Donbass, donde estaban los grupos separatistas alimentados por Moscú, por el mismo Putin, que le daba armas y le daba también dinero, y que eso generó de que pusiera el alto a fuego, pero esa región también le iban a garantizar cierta autonomía, que no se cumplieron los acuerdos de Minsk. Y eso, al final, que el 24 de febrero de este año, Putin entonces reconoce esas dos repúblicas en la región del Donbass, que se llama la República de Donetsk y de Lugansk. Y de ahí, 2 días después, hizo la invasión a Ucrania. Muy bien. En América Latina, Nicaragua, Cuba. No me respondieron la pregunta. ¿Cuál Pero más es? adelante, no, ¿Cuál es más la adelante. tuya? ¿Cuál es? La que te hizo, o sea, ¿qué pudo haber detenido todo esto? O sea, es porque se llegó, o sea, a hablar, o sea, se agotaron procesos a nivel diplomático, pero aún así, bueno, o sea, como quiera se doblegó el pulso entre el presidente de Ucrania, la OTAN y Putin. Lo que podía haber detenido esto era una sola dos condiciones, ¿cuál? Yo pienso. Condiciones que Ucrania, Kiev, no debió seguir bombardeando las regiones del Donbass, porque hay una guerra de guerrilla que ha pasado. Esa guerra ha dejado cerca de 15.000 muertos, porque ellos entienden que oficialmente, por la Carta de la ONU, esa región es de Ucrania. Pero ¿qué pasa? Como son grupos separatistas, quieren levantar una república ahí, y Ucrania entiende que le están violando los derechos territoriales. Y ahí estaba bombardeando el presidente Zelensky. Si ya paró el bombardeo, ¿qué iba a hacer Moscú? Moscú no iba a utilizar el causa belli. El causa belli es la causa que genera la guerra. ¿Tú crees? Pero cuando la damnificación... Pero Chechenia, ¿qué hizo Rusia con Chechenia? Lo de Chechenia en 1994 ¿Qué hizo con él? a 1996. Recuerda que cuando cayó la Unión Soviética en 1991... O sea, ellos trataron de ser independientes. Sí, eso que te iba a decir. ¿A qué nos referimos? Juan de Dios, a que todo es por conveniencia. Pero quiero preguntarte aquí en América Latina. Vamos un chin a bajar aquí. Yo iba a decir la otra. Es que se nos va a ir el tiempo. Sí, dale. La otra respuesta es, creo que Ucrania debió firmar en un documento que no iba a entrar dentro de la OTAN y que Rusia le iba a permitir entrar en la Unión Europea, porque podía entrar en la Unión Europea y eso podía generar... Rusia no es la dueña de Ucrania. No se puede capitular ante una persona que exige algo que no existe, de acuerdo al mismo Pero mira lo que ha provocado todo eso. Hay una guerra. Los espacios geopolíticos se respetan. No, pero es que Ucrania es independiente de Rusia. Bueno, independiente, pero recuerda que fueron parte de la Unión Soviética. Pero eso no le da motivo. Entonces los haitianos van a venir aquí un día. No, eso son dos cosas diferentes. Eso son dos cosas diferentes. Tú no puedes reclamar algo que ya no es tuyo. No, él no está, es que Moscú no está reclamando que Ucrania es. Pero claro, pero mira cómo lo invadió. No fue por eso. En este caso, Marino... No, bueno, él lo invadió porque entendía que ahí habían daños. Entonces, que se estaban cada país, a poblaciones, cada país puede invadir al gobierno. Era ruso, ese fue el pretexto que usó. ¿Quién produjo eso que se produjeran esos daños? Sencillamente Putin financiando a la gente que eran rusos. Correcto. Y total, los rusos andan huyéndole a Putin también allá en Ucrania, exiliándose. Sí. Porque él no entró a defender a ningunos rusos. No. Él entró a defender un espacio que él entiende que le pertenece. No. Pero la frontera de Ucrania, que yo sepa, incluye en el Donbass. Yo te dije que del Donbass es de Ucrania. Entonces no se puede justificar la invasión. No, pero es que yo no lo estoy justificando. Él se está diciendo por qué le está justificando. Oficialmente la región del Donbass es de Ucrania. No, es que ni debió tampoco. Territorialmente de Ucrania, igual que Crimea. Correcto. Bueno, Crimea oficialmente, en teoría, es de Ucrania, pero en la práctica práctica lo tiene Moscú. Bueno, pero lo invadió. Sí, porque pero entonces, si donde quiera que hay rusos, va a Rusia y invade, como hizo en Georgia, entonces no va a existir. No, bueno, en Georgia, cuando invadió. En la República de Georgia, en el 2008, se dio lo que se llama en la parte del norte, donde se dio la revuelta en Abjasia y también en Osetia del Sur. ¿De quién son esos territorios? En Osetia del Sur. Mira por qué se generó eso. ¿Pero de quién son esos territorios? Bueno, esos territorios de Georgia. ¿Y por qué también? Te voy a decir por qué pasó. Sí. Cuando se hizo el plebiscito en el 2008, en el gobierno de Mikhail Saakashvili, ganó el sí
con el 75% diciendo que quieren entrar dentro de la OTAN. Y como hay una región que es prorrusa, que es donde está Osetia, que es donde está Osetia del Sur y donde está Abjasia, y Putin decidió entrar 500 violando el derecho internacional. Yo estoy diciendo que está violando el derecho internacional. Pero si se lleva de eso va a invadir a Estados Unidos. No, pero en Estados Unidos hay rusos. No, pero es que son cosas diferentes, Marino. Bueno, es que en toda la ¿qué pasa? Mira, en todas las repúblicas que fueron de la Unión Soviética, hay rusos. Anteriormente utilizaban los Ares. También todo eso era parte lo colonizaron con rusos. Lo colonizaron con rusos y mandaban un 3, un 4, un 5% de esa población a vivir en esa región. Hay que para que existiera en el futuro una población prorrusa, como también existe en Moldavia, entonces, en la región de Transnistria. Hay que irlo a reclamar esos territorios. Pero no, porque el problema es que Putin lo ha declarado la independencia de manera unilateral, violando el derecho internacional. Vamos a América Latina. Sí. Vamos a América Latina. Una cosa lleva a otra aquí. Nicaragua y no sé cuál otro. Venezuela apoyaron la invasión. Sí. O sea, estamos hablando de que apoyaron la invasión. Y votaron a favor de Putin en la entonces la pregunta es, si son invadidos Nicaragua, Venezuela o Cuba por Estados Unidos, ¿cómo tú lo verías eso? No, es que está mal. Porque ellos apoyaron la invasión. No, es que yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de invasión. No, yo sé, yo te pregunto, o sea, ¿cómo se vería eso? Entonces, cualquier país podría invadir Nicaragua y no pasará nada porque ellos apoyaron una invasión. Para apoyar una invasión, así es. Bueno, en teoría, si buscaríamos una lógica, usted tendría razón, pero en realidad las reglas del derecho internacional y las reglas de la geopolítica no se manifiestan así. Porque, mire, en 1962, usted bien recuerda cuando se da la crisis de los misiles, cuando Estados Unidos tenía en el sur de Turquía los misiles patrios que apuntaban hacia Moscú, y cuando Nikita Khrushchev instaló ahí en Cuba, la isla de Cuba, los misiles que apuntaban hacia Estados Unidos. Bobby, que era el hermano de John Fitzgerald Kennedy, trató de hablar con el embajador de Rusia allá en Estados Unidos, de la Unión Soviética, y buscar un encuentro entre el presidente de Estados Unidos, que era John Fitzgerald Kennedy, con Nikita Khrushchev. Resolvieron la crisis. ¿Cómo lo resolvieron? De que cada uno iban a desinstalar los misiles en cada lugar que apuntaban hacia sus países. Y se resolvió. Lo que te quiero decir, independientemente, independientemente de eso, usted mencionó a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba, que son países históricamente que han sido aliados de Rusia porque entienden que siguen esa ideología. Una ideología anti-yanqui y anti-imperialista. ¿Qué va a pasar ahora? Yo entiendo. Ahora. Marino, ¿verdad? Digamos. Para saber, por ejemplo, sí, bueno, o sea, la conclusión de este conflicto entre Rusia y Ucrania. O sea, ¿qué va a pasar exactamente? Eso bueno, de acuerdo a su visión. Bueno, mi visión geopolítica, yo pienso que independientemente de todo, Rusia se quedará con Crimea, Rusia va a apoyar a los separatistas, y Ucrania va a ser dirigida desde el río Dnieper hasta Mariupol por Rusia. Y desde el Dnieper para arriba. El río Dnieper está donde está Transnistria en Moldavia. Desemboca ahí en el Mar Negro, cerca de Odessa y cerca de Gerson. O sea, la mitad de Ucrania. Sí. Con la mitad de Ucrania. Bueno, en este momento pero tienen que negociar. El único que no ha caído todavía ha sido Kiev, lo cual que eso podría representar un Vietnam para Rusia. Pero van a negociar, o sea, tienen que negociar, sentarse a negociar. Pasado mañana van a negociar en Antalya, es en el sur de Turquía, tanto el canciller ruso y el canciller de Ucrania, lo cual que yo pienso que ahí puede salir una solución pacífica. Muy bien. Porque los arreglos pacíficos son importantes para la estabilidad de la paz mundial. Claro. Y que podían garantizar el porvenir, una gran estabilidad para el mundo, y no solamente para Estados Unidos y Rusia, también para la República Dominicana. Y para los países de Latinoamérica, sí. Caramba. Gracias, Juan de Dios. Gabriel Santana, Por amigo de Lorena. Así es. Gracias por venir. Muy bien, muy buena exposición. Gracias, Juan, y ya nos veremos en otro próximo programa. Claro, no hay problema, ya le Marino. parte de aquí ya. ¿Tú vienes con Lorena o sin Lorena? Lo que me diga Lorena yo hago. Nos vemos en la próxima entrega.